Un auto inicia un viaje de 520 kilómetros a las 8:20 am con una velocidad media de 30 metros por segundo. ¿A qué hora llegará a su destino? Vamos a ver a la solución del ejercicio. Primero que hacemos entonces es identificar cuál es el concepto que vamos a utilizar para la solución del ejercicio. Aquí entonces vamos a utilizar el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Es uno de los conceptos básicos en física. Seguidamente, una vez que tenemos identificado cuál es el concepto que vamos a utilizar, vamos a pasar a plantear el problema. Aquí entonces vamos a hacer un pequeño gráfico que sin lugar a dudas nos va a ayudar a visualizar mejor la situación y de paso vamos a verificar cuáles serían las ecuaciones que nos van a permitir encontrar la solución matemática y numérica del ejercicio o del problema planteado. Entonces gráficamente cómo tenemos la situación. Entonces dice que un auto inicia un viaje de 520 kilómetros a una hora determinada con una velocidad promedio y nos están preguntando a qué hora llegará a su destino. Entonces la situación gráficamente sería, este sería nuestro punto de partida. Vamos a recorrer una distancia determinada. Entonces el punto de partida A y vamos a llegar a un punto B. Pero nos dicen que la distancia es 520 kilómetros. A su vez, nos dicen que el auto parte a las 8:20 de la mañana, 8:20 am. Nos preguntan a qué horas llega el auto al punto B. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que calcular aquí es cuál es el tiempo que gasta el auto en desplazarse del punto A al punto B. Existe una ecuación que nos ayuda a determinar el espacio en función de la velocidad y del tiempo. Entonces, es que el espacio es igual a velocidad por tiempo, es decir, si nosotros sabemos cuál es la velocidad a la cual se desplaza un móvil y sabemos el tiempo que transcurre ese móvil desplazándose a cierta velocidad, pues vamos a encontrar el valor del espacio recorrido. En este caso tenemos el espacio recorrido que son 520 kilómetros, tenemos la velocidad que son 30 metros por segundo, lo que nos pide el problema es calcular el tiempo, entonces todo se reduce a despejar el tiempo, luego tiempo va a ser igual a espacio sobre velocidad. Pasamos la velocidad que está multiplicando al tiempo, la pasamos a dividir al otro lado. Recuerden siempre, al hacer un despeje de fórmula, lo que está multiplicando en un lado pasa al otro lado, hace la operación contraria, dividir. Si estuviera sumando, pasa a restar y viceversa. ¿Ok? Muy bien, entonces tiempo igual a espacio sobre velocidad. Eso es todo. Pero aquí debemos tener en cuenta algo importante y es que las unidades en las cuales trabajemos deben ser compatibles dimensionalmente. No podemos mezclar kilómetros con metros, entonces tenemos que convertir o los kilómetros en metros o los metros en kilómetros. Entonces vamos a convertir los kilómetros en metros y de esa forma nos va a quedar mucho más fácil encontrar la solución del ejercicio para no cometer errores. Una vez planteado el problema, entonces pasamos al tercer punto y es a la solución numérica del ejercicio. Aquí, como siempre, entonces vamos a verificar cuáles son los datos que nos da el problema. Entonces tenemos que el espacio recorrido son 520 kilómetros, que la velocidad promedio o media es 30 metros sobre segundo y nos piden cuál es el tiempo que transcurre para poder saber a qué hora llega. Debemos saber cuánto tiempo dura el móvil en movimiento. Entonces tenemos dos opciones, o pasamos la velocidad a kilómetros por hora o pasamos el espacio, la distancia, a metros. Entonces vamos a pasar la distancia a metros. Entonces decimos que x es igual a 520 kilómetros. Entonces una forma fácil de convertir de kilómetros a metros es decir que un kilómetro, para que kilómetros con kilómetros se me cancelen, kilómetro debe estar abajo, equivale a 1000 metros. ¿Sí lo notan? Entonces kilómetros y kilómetros se van a cancelar y me queda la distancia en metros. Entonces 520 por 1000, eso me va a dar que la distancia son 520.000 metros. Ya teniendo la distancia en metros y la velocidad en metros por segundo, estamos siendo dimensionalmente compatibles. ¿Ok? Eso es lo importante. Luego, ahora el tiempo va a ser igual al espacio sobre la velocidad. Entonces, el espacio son 520.000 metros sobre la velocidad, que son 30 metros sobre segundo. Entonces, note que metros y metros se cancela y el tiempo efectivamente me va a dar en segundos. Eso es. Entonces, tendríamos que el tiempo dividiendo eso es aproximadamente igual a 17.333.33 segundos. Entonces note 17.333.33 y otras cifras decimales más, pero como tenemos en segundos, pues
es una cantidad muy pequeña, los segundos comparados con las horas, entonces tenemos que convertir después ese tiempo en horas. Entonces decimos que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, ¿a cuántas horas equivaldrán los 17.333 segundos? Esas cifras decimales no las tengamos en cuenta, puesto que no son realmente importantes en este caso. Entonces X va a ser igual a 17.333 sobre 3.600. Multiplicamos segundos con una hora, 17.333 segundos por una hora sobre 3.600 segundos. Note que segundos y segundos se cancela y efectivamente el tiempo, bueno, no digamos que esto es X, digamos que esto es tiempo en horas, por lo tanto esto también va a ser tiempo en horas. Tiempo en horas va a ser igual a aproximadamente 4.814 horas. Ese es el tiempo. Entonces note, sabemos que el móvil salió a las 8:20, luego a las 12:20 tendríamos 4 horas, pero .814 horas tenemos que pasarlo entonces a minutos. ¿Ok? Entonces pasamos .814, lo pasamos a minutos, entonces .814 horas, ¿a cuántos minutos va a equivaler? Entonces una hora equivale a 60 minutos, ¿sí lo notan? Entonces el tiempo en minutos va a ser igual a ¿cuánto? A 60 por .814. Entonces 60 minutos por .814 horas sobre una hora. Entonces note, horas y horas se cancela y me queda el tiempo en minutos. Entonces me queda que el tiempo en minutos es aproximadamente igual a 48.84 minutos. Y eso lo podemos aproximar a 49 minutos. Sí, porque estamos más cerca a 9 que a 8, ¿cierto? Ok, entonces 49 minutos. Entonces note, 4 horas completas y 49 minutos aproximadamente. Entonces, ¿a qué horas va a llegar el móvil? A su destino. Entonces vamos a ver que la respuesta es, el móvil arrancó a las 8:20, transcurrieron 4 horas 49 minutos, entonces 4 horas, vamos a llegar a las 12:20 más 40 minutos, vamos a llegar a la 1, ¿cierto? 12:20 más 40, 1 de la tarde, más 9 minutos, es decir, que la respuesta es que el móvil llegó a la 1:09 de la tarde, aproximadamente. Y esa es la respuesta. A la 1:09 p.m. arriba el móvil a su destino. 4 horas 49 minutos después. ¿Ok? Entonces, recuerden, este tiempo son el tiempo que gasta el móvil, van a ser 4 horas 49 minutos. ¿Ok? Eso se lo sumamos a las 8:20 horas a las que partió. 8:20 a 12:20 son 4 horas 40 minutos más a la 1, 9 minutos más a la 1:09. ¿Ok? Bien, el cuarto punto entonces es evaluar las respuestas. Siempre deténganse, hacer un análisis lógico y verifiquen que las unidades que utilizaron sean consistentes. ¿Ok? El análisis lógico lo hicimos de por qué llegamos a esa hora, 1:09 p.m. y eso nos deja tranquilos de que el ejercicio está bien resuelto. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario. Recuerden que esto lo hubiéramos podido hacer por el otro lado y es convirtiendo no los kilómetros en metros, sino la velocidad de metros por segundo a kilómetros por hora y vamos a llegar al mismo valor del tiempo, 4.814 horas. Lo pueden hacer por ese lado para que practiquen y se darán cuenta que lo que les estoy diciendo es correcto. ¿Ok? Bien, me agrada mucho compartir esto con ustedes. Sigan adelante con sus estudios. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.